Como ya fue indicado, las porciones a considerar en este estudio se encuentran en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, desde el versículo 21 hasta el final, y primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 7. Agradecemos a un hermano en comunión que dé lectura a la porción señalada. Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La otra porción está primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 7. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hasta aquí, que el Señor nos prospere en su palabra. Bueno, hermanos, el tema que nos ocupa, como ya hemos estado escuchando y oyendo en las oraciones, es un tema tan crucial, tan vital como es el matrimonio. Y esta mañana se estuvo considerando el noviazgo, y una verdad es que el ideal es que todo noviazgo concluya con el matrimonio, vaya a ese paso, si es la voluntad de Dios. Entonces, este tema es sumamente importante. Sabemos que en el mundo
el matrimonio cada día está en desuso, es violentado, maltratado, y el concepto que el mundo tiene del matrimonio es totalmente distinto a lo que Dios dice de él. El matrimonio tiene su origen en Dios, es una institución divina que se origina en Dios, y si Él es el creador de esta institución del matrimonio, entonces Él tiene todo lo necesario que nosotros requerimos para conocer esta institución. Está en su palabra. Tenemos estos 19 versículos, los 12 versículos en la carta a los Efesios y los 7 versículos en la primera epístola de Pedro, donde tenemos tanta información. Sabemos que a lo largo de las Escrituras hay referencias a esta institución sagrada como es el matrimonio, pero aquí hay tanto que aprender, refrescar de estos pasajes. Ahora, nosotros en la carta a los Efesios sabemos que esta carta se divide en dos grandes secciones, una sección doctrinal desde el capítulo 1 al capítulo 3, y a partir del capítulo 4 tenemos demandas prácticas. Y entre eso está demandas relacionadas con la esfera familiar, el matrimonio y los hijos. Entonces, es sumamente interesante, siempre para nosotros resulta de mucho interés el que esta porción esté precedida con un pasaje muy conocido en la carta a los Efesios, donde encontramos: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, estas demandas que tenemos para el matrimonio son para creyentes. Eso es lo que vemos desde el 1 al 3, desde el capítulo 1 al capítulo 3, los que estamos en Cristo, lo que tenemos en Él. Pero no solamente para salvos, sino también para hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno podrá cumplir estas demandas que Dios nos presenta en su santa palabra. Qué crucial, qué importante. El que está lleno del Espíritu Santo va a andar en armonía en la congregación. Eso lo vemos en los versículos 19 y 20, hablando entre vosotros. Va a andar en armonía en la casa de Dios, en la congregación. Pero también va a andar en armonía en su propia casa. Y lo vamos a ver en la carta más adelante, va a andar en el área laboral. Entonces, cuán importante es estar llenos del Espíritu Santo para estas demandas. Ahora, queremos considerar estos dos pasajes, y se dividen en dos secciones grandes en la carta a los Efesios, desde el 22 al 24, las exhortaciones para las mujeres. Aquí vamos a ver el papel bíblico que Dios nos da para la mujer y para el hombre, los roles que Dios nos presenta a la luz de su palabra, cuál es el rol de la mujer y cuál es el rol o el papel del hombre. Entonces, desde el 22 al 24 son las exhortaciones para las mujeres, y desde el 25 al 33 son las exhortaciones para los hombres. 3 versículos se emplean aquí para hablar de la responsabilidad, de las demandas que Dios da a la mujer en la carta a los Efesios, y luego ocupa 9 versículos para hablar acerca
de las demandas y el papel del hombre. Pero en la carta a Primera de Pedro encontramos que hay exhortaciones para las mujeres y son 6 versículos que se ocupan para hablar del rol, de la responsabilidad de la mujer en el hogar, en su vida, y un versículo para el hombre. Entonces vamos a mirar estos 2 pasajes, exhortaciones para las mujeres y exhortaciones para los hombres. Ahora, en estos 3 versículos de la carta a los Efesios, vamos a procurar solamente hacer algunas menciones como veo el pasaje, y en el desarrollo del estudio los hermanos irán afinando los pasajes, los versículos que tenemos por delante. En primer lugar, con relación al rol de la mujer, encontramos el mandato a la sumisión. Si pudiéramos resumir, el papel de la mujer es ser sumisa. La sumisión, el respeto, y el papel y el rol bíblico del hombre es amar a la mujer. Entonces, lo que pudiéramos considerar en esta parte que tiene que ver con las hermanas, con las mujeres casadas, es la sumisión. Entonces encontramos el mandato. Digo que es un mandato porque es un imperativo. Dios lo ordena. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Ese es el mandato divino. Los hermanos irán a comentar qué implica la sumisión, qué es la sumisión, la sujeción de la mujer a su marido. Luego vamos a ver la manera como lo debe hacer. Dice allí en el versículo 1, como al Señor. También vamos a considerar las implicaciones que esta verdad nos presenta. Cómo ella va a ser sujeta a su marido como al Señor. El motivo, versículo 23, el motivo de la sujeción, de la sumisión, porque el marido es cabeza de la mujer. Entonces, aquí encontramos un rol que el hombre tiene en el matrimonio. Él es cabeza y ella se sujeta a él porque él es cabeza de la mujer. Y entonces nos presenta un modelo. Como Cristo es cabeza de la iglesia. Y en el versículo 4, ella se sujeta a Cristo. Ese es el modelo. La iglesia está sujeta a Cristo. Nosotros reconocemos a Cristo como cabeza, le reconocemos a Él como el Señor, y nuestra responsabilidad como iglesia es sujetarnos a Él. Entonces encontramos el mandato a la sumisión, la manera como al Señor, el motivo, porque el hombre es cabeza, el modelo, la iglesia se sujeta a Cristo. Pero la magnitud de esta sujeción dice en la parte final, en todo, en todo. Los hermanos, vuelvo a insistir, harán comentarios sobre estas verdades. Y en Primera de Pedro, con relación al rol bíblico de la mujer, encontramos esa verdad nuevamente, el mandato. Asimismo, vosotras mujeres estás sujetas. Ese es el mandato divino. Ahora, aquí el motivo de este mandato es para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras. Aquí nos presenta un matrimonio donde el hombre es inconverso, no es salvo, y la mujer creyente, entonces ella se sujeta a su marido, y la motivación, Dios desea la salvación de él,
ella lo entiende y entonces ella cumple, porque su anhelo es que él sea ganado, que él venga al conocimiento de la verdad. La manera como debe ella hacerlo, lo encontramos desde el versículo 2 hasta el versículo 4. Ella va a tener una conducta casta, respetuosa. Ella va a ataviarse, porque eso va a ser motivo de consideración en esta mañana. Ella desea ganarlo para Cristo, pero aquí el apóstol Pedro nos dice que ella debe ataviarse, no externamente. Hay una importancia del atavío exterior, pero Dios desea que ella le dé un énfasis a la parte interior. Hoy día las mujeres, queriendo ser atractivas para sus maridos, entonces le dan énfasis al cabello, al vestido y al ornamento. Entonces aquí el apóstol dice, ese no es el énfasis. El énfasis es la parte interior, y dice de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Cuál es el modelo que tenemos aquí? El modelo, el apóstol Pedro lo trae de la antigüedad, como Sara obedecía a Abraham. Ese es un modelo de lo que es una mujer sujeta, una mujer sumisa, una mujer con un carácter espiritual, con una belleza espiritual. Entonces, allí encontramos, hermanos, las demandas, el rol bíblico de la mujer en el matrimonio, de la hermana, de la creyente. Ahora vamos a mirar las verdades que se nos presentan en la carta a los Efesios con relación al hombre. Y en primer lugar quisiéramos ver el precepto. Maridos, amad. Ese es un mandato también. Si a la mujer se le manda a sujetarse a su marido, al marido, como ya hemos estado oyendo, la orden es a amar. Amar a sus mujeres, a vuestras mujeres. Entonces ese es el precepto. El prototipo, el modelo, el ejemplo por excelencia en este pasaje salta a la vista como Cristo amó a la iglesia. Ese es el modelo por excelencia, el prototipo, el ejemplo supremo de lo que es el amor y la muestra de ese amor. Aquí vamos a ver cómo Él amó a la iglesia. Estaba revisando 7 cosas que Cristo aquí hizo con su iglesia, hace con su iglesia. Esa es una muestra de lo que es el verdadero amor que debe reinar en el matrimonio. Nos quedamos cortos, hermanos. Al considerar un pasaje como este, nosotros reconocemos, estudiando una porción como esta, que quedamos muy cortos del ideal. Yo sé que estamos presentando estas verdades que son bíblicas, y Dios nos dice, ese es el modelo, ese es el ejemplo, ese es el prototipo a seguir. Cristo amó a la iglesia, y aquí vamos a ver la calidad de este amor. Pero, versículo 28 y 30, la práctica, el creyente, así también los maridos deben amar a sus mujeres. Entonces, se nos demanda que hay 2 responsabilidades que debemos cumplir como los casados: sustentar y cuidar a nuestras esposas. Luego vamos a ver algunos pilares que el apóstol Pablo presenta acerca de el matrimonio. Él nos menciona la primera referencia al matrimonio en el libro del Génesis, y allí en ese versículo, como es una de las normas de interpretación bíblica que hemos aprendido de otros, la primera mención a un pasaje en las Escrituras
No tiene todo lo que necesitamos saber, pero tiene bastante información clave. Y aquí está la primera mención al matrimonio en la Biblia, en Génesis capítulo 2, y entonces el apóstol Pablo menciona ese pasaje, y entonces habla acerca de los pilares, principios bíblicos de un matrimonio. Y en el versículo 33, entonces, él hace un resumen, un prontuario de todo lo desarrollado. Por lo demás, entonces dice, cada uno ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Él resume en esas verdades tan claras, tan diáfanas, que debemos cumplir. Y hermanos, de una manera muy sencilla, siguiendo este patrón, siguiendo este modelo. Tentados seréis, conflictos tendréis, como hemos cantado, pero el Señor nos garantiza que un matrimonio así va a ser un matrimonio duradero por la gracia de Dios. Y en Primera de Pedro solamente tenemos un versículo que tiene que ver con las demandas para el hombre, pero como bien sabemos, el Señor nos dice tanto en tan pocas palabras, y aquí por lo menos quisiéramos mencionar 4 cosas básicas que el apóstol Pedro señala en este versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. Entonces, quisiera mencionar 4 cosas que tengamos presente en el desarrollo del estudio, lo que significa la palabra convivir, porque dice vivid con ellas, y pareciera que fuera como muy elemental, muy básico. Bueno, si uno se casa, uno va a vivir con ella, pero realmente, ¿qué implica la palabra vivid? Vivid con ellas. Entonces, una primera verdad es convivir. En segundo lugar, sabiamente. Da la idea de una comprensión, una sabiduría. Vivir con ellas sabiamente. ¿Qué implica vivir con ellas sabiamente? ¿Qué comprensión Dios nos está demandando a que tengamos para poder vivir con ellas? Porque podemos estar viviendo con ellas no con sabiduría. Necesitamos la sabiduría. Entonces, ¿a qué conlleva eso? La otra palabra es que dice, como a vaso más frágil, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. La idea aquí es la consideración que debemos tenerle. Ella es un vaso más frágil. Nosotros somos frágiles, pero ella es un vaso más frágil. Y finalmente, hermanos, menciona como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es compañía. Y cuando digo compañía, es porque ellas son coherederas. Ellas han sido salvadas por gracia soberana. Es mi hermana, y ella goza de los privilegios y posición espiritual que yo también gozo. Entonces, hermanos, el Señor nos ayude. El versículo 21 de la carta a los Efesios, donde se inició, es sumamente importante, porque este versículo nos enseña, versículo 21, que todos debemos tener un corazón sujeto. Dios ha creado su universo, la tierra, los seres humanos, en un ambiente donde debemos reconocer el señorío y la sujeción, reconocer el liderazgo y la obediencia a ese liderazgo. Entonces, qué bueno es, hermanos, porque cuando hablamos de la sujeción de las damas, pudiera darse el caso que nosotros no estamos llamados a la sujeción. Sí, ahí desde niño hemos aprendido, debemos aprender, eso se va a tratar, lo que es la sujeción. Por eso es que habla
que el que está lleno del Espíritu Santo, él se somete unos a otros en el temor de Dios. He comentado mucho, hermanos, y espero que podamos aprovechar el tiempo como fue el tenor del primer estudio, y apreciamos enormemente a los hermanos que nos puedan ayudar en el desarrollo de estos pasajes. Porque es clave, entonces, ¿qué implica la palabra sujeción, sumisión? De la palabra sujetarse, creo que es la de Lucas capítulo 2 y el versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Es asombroso para nosotros pensar que el Hijo de Dios, creador, sustentador de este universo, regresó a aquella casa tan humilde en Nazaret y continuó sujeto a José y María hasta el momento que Dios había indicado para él salir de aquel hogar para iniciar su ministerio público y también para llevar a cabo la obra de la cruz. Entonces, de este primer pasaje, hermano, entendemos que en ninguna manera está asociado a una inferioridad, porque si se usa en cuanto al Señor Jesucristo, entonces no puede llevar esa connotación de ser de menos valor, de algo inferior. Y comenzando la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 20, habla de la exaltación del Señor a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió, creo que es la misma palabra, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, si el Señor ocupa ese lugar de suprema y exaltada gloria, y el universo entero está bajo su autoridad, bueno, con más razón, los que somos de Él, los que le amamos, vamos a estar dispuestos a sujetarnos a lo que Él manda en su palabra. Sería una ayuda quizás para entender esa palabra. Quería comentar o observar que el mandato de la sujeción se da a las casadas. Las casadas estén sujetas. No se da a los maridos, es decir, no dice maridos, someted a vuestras esposas. No es responsabilidad del marido sujetar a su esposa. Es la responsabilidad de la esposa sujetarse a su marido en obediencia a la palabra de Dios. Creo que lo que hemos oído es claro. La sujeción es reconocer la autoridad, y al reconocer al esposo como cabeza, uno se está sometiendo al Señor y a su palabra. Pero como dije, en ninguna parte creo se manda al marido obligar a la esposa a sujetarse a él, sino amar a la esposa. ¿Se acuerdan de Vasti? Cuando ella no se sujetó al rey Asuero, entonces se mandó, ella fue destituida y se mandó hacer un decreto para que otras mujeres no hicieran lo mismo, procurando obligar en esa manera a las mujeres a sujetarse a sus maridos bajo pena de ley, de obligación.
Entonces, creo que si tomamos eso en cuenta, y las hermanas también, que le toca a ellas esa sujeción, no nos toca a nosotros sujetarlas, sino amarlas, que es otro tema sumamente grande. En cuanto a la cabeza, aquí el apóstol está usando el término en relación con el varón, con el casado, el marido, no para, como muchos lo interpretan, pues yo aquí soy la cabeza, aquí yo soy el que mando. Todo lo contrario, el que es cabeza mantiene, cuida, sustenta, está pendiente de su cuerpo. Y en ese sentido es que el Señor quiere que los varones sean cabeza. Es asombroso la dignidad que el Dios asignó a la mujer en la creación. Voy a citar dos cosas. Él dijo, le haré ayuda idónea, refiriéndose a Adán. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. La palabra allí ayuda se usa en el Antiguo Testamento mayoritariamente de Dios en su relación con el pueblo de Israel. La palabra ayuda, relación con Dios, tiene una idea de acompañarle, compañero, hacerle compañía, consolarle, aconsejarle. Y en Proverbios 31 dice que el corazón de su marido está confiado en ella. Se sabe que en la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, pero la mujer como ayuda o hace las funciones para su esposo que Dios hace para su pueblo. Tremenda dignidad. O sea, no se trata de inferioridad cuando hablamos de una relación de autoridad en la que el varón es cabeza y la mujer se sujeta a él como cabeza. Y la otra cosa que quiero decir, primero que se lo escuché fue a don Alcimi después. En la creación, los animales, porque el hombre no es animal, Dios diseñó la hembra con mayor hermosura, el macho, con mayor hermosura o esplendor. Usted ve un león y la leona, y el león es el que tiene, el león africano es el que tiene la melena, y la leona, así son las aves. Generalmente el macho es que tiene la belleza sobresaliente. Pero en cuanto al ser humano, ¿cuál es del varón y la mujer, cuál es la parte más bonita? La mujer, Dios le asignó a ella una asombrosa dignidad. Estamos diciendo eso para reforzar lo que acabamos de escuchar, que cuando hablamos, la Escritura habla de el varón cabeza de la mujer, no es inferioridad, porque Dios es cabeza de Cristo. Esencialmente Él es coigual con el Padre. Él en su encarnación tomó la forma de esclavo de su Padre, y su Padre llegó a ser su Dios. Entonces, administrativamente, Él está sujeto a su Dios, pero esencialmente ellos son coiguales, coeternales. Entonces, aquí en Efesios, capítulo 5, el hombre se describe en cuanto a él, el amor para ella es un amor sacrificial. Cristo amó a la iglesia. Es un amor servicial. Cuando uno se casa, el objetivo de Dios es que un cónyuge haga de su cónyuge lo mejor. El marido tiene como cabeza el deber, el objetivo de hacer de ella lo mejor. Llevarla, ayudarla a lograr el objetivo supremo de Dios para ella. Entonces, a medida que pasa el tiempo, ella va a ser mejor como resultado de el servicio que está prestando. Ambos están consagrados, dedicados el uno al otro.
rendidos, consagrados, devotos el uno al otro, según 1 Corintios 7. Pero aquí está el hombre como cabeza, haciendo de ella una mejor cristiana, una mejor persona. Ojalá que así sea con el que está hablando, pues. También hay una falta de concentrarse en yo. No es egocéntrico, no es egoísta. En el matrimonio, los cónyuges, generalmente algunas veces, es la mujer que renuncia a su profesión, a sus objetivos profesionales, para consagrarse a cumplir con sus funciones en el hogar. No es que no puede trabajar, no es que no puede salir, pero Proverbios capítulo 31 nos dice que ella, antes de salir en asuntos de trabajo, ella ha atendido a su esposo y ha atendido su casa. No descuida sus deberes, es prioritario, pero ahí vemos a dos personas que se unen en el matrimonio y el uno al otro está consagrado para el bien del otro. No es lo que me convenga. Esta relación es tóxica. Ya no me sirve y termina con el divorcio. No, así no es como Dios lo diseñó. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y mujeres, está sujeto a vuestros maridos. Hay una consagración de ambos. Y en estos días fue que pensé en ese detalle. Cuando nació Juan, ¿se acuerdan? Los vecinos se reunieron, los familiares se reunieron. ¿Cómo sería eso? Eso debe ser grande. Seguro que trajeron regalos, había gozo. Y entonces los vecinos dijeron, tiene que llamarse como su papá, Zacarías. Entonces la señora Elizabeth dijo, no, él se tiene que llamar Juan. Así me dijo mi esposo, que le dijo el ángel. Entonces, bueno, no, pero es que nadie se llama así en la familia. Bueno, vamos a preguntarle a él. Ella está sujeta a su marido. Y ellos están en plena concordancia los dos. Entonces cuando le preguntan a Zacarías, él escribe en una tablilla Juan. Había mucho gozo allí, pero capítulo 2, cuando el Señor nace, ¿cuántos había? José y María. Lo acostaron en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Usted cree que José estaría? No, yo estoy muy cansado, María. Yo no voy a trasnocharme. Atiende tú. Ella lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Usted cree que José era insensible a ella? José seguro es el único que estaba allí. Seguro que, mi amor, ¿cómo te sientes? Si es que le decía mi amor, yo no sé cómo es la cosa, pero de alguna manera de tierna seguro que hablaba con ella, porque él es un ejemplo de marido, de esposo, de padre, de familia. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele aquí? Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. No sé si usted comparte conmigo ese pensamiento, hermano, pero la sensibilidad a la necesidad del cónyuge, del otro cónyuge. Entonces, bueno, todo está implícito aquí. Si yo soy cabeza, yo debo cuidar, sostener, amar, hasta estar dispuesto hasta dar la vida por ella. Es la seguridad. El amor da seguridad. Como Cristo amó a la iglesia. ¿Usted alguna vez ha estado muy preocupado? ¿Será que el Señor me va a seguir amando? ¿Será que el Señor se va a cansar de amarme? ¿Usted ha tenido esa preocupación alguna vez? ¿Ah? No, hermano. El amor de Él nos ha dado plena seguridad. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en el matrimonio, el verdadero amor, o el amor que Dios espera que se vea, da seguridad al cónyuge amado. Y la esposa, la fémina, esa es parte de la sabiduría, la comprensión de su naturaleza como fémina, necesita que diariamente
se le asegure de que su esposo la ama a ella, diariamente, continuamente, de todas las maneras posibles. Relación cabeza y cuerpo tiene mucha instrucción para un matrimonio. Hablando físicamente, hay una comunicación vasta entre el cuerpo y la cabeza. Hay miles de nervios que atraviesan el cuerpo y terminan en el cerebro. Y el cerebro está pendiente, inconscientemente nosotros de ello, de todo lo que está pasando en el cuerpo. Está controlando todas las funciones de cada miembro interno y externo del cuerpo. Todo está allí. Hay una plena comunicación. Y no sin querer hablar personalmente, pero una cosa que uno aprende en el matrimonio es esa necesidad de comunicación. Generalmente para la mujer es más fácil expresar sus sentimientos. Para los hombres, por lo menos para mí, me cuesta más expresarme y comunicar, pero eso es esencial. Si bien el hombre como cabeza es el responsable de dirigir y de controlar y tomar decisiones, esa dirección y esa toma de decisiones no debe ser así sin la comunicación y la consulta con su cuerpo, que es la esposa. Él tiene que tomar la decisión, él es responsable delante del Señor de tomar esa decisión, pero sería necio tomar esa decisión sin tomarla en cuenta a ella. Eso es como si el cerebro no quiere recibir esas señales que vienen del cuerpo para entonces tomar sus decisiones para el control del cuerpo. Entonces, cuán importante es esa comunicación, y para que haya esa comunicación debe haber, como hemos oído, esa seguridad, esa confianza. Si yo voy a comunicar con mi esposa lo que yo siento y las cosas más íntimas, yo tengo la confianza de que ella va a reservar ese conocimiento dentro del matrimonio. En la vuelta de la esquina ella no va a estar contando a todo el mundo lo que yo le expresé de mis sentimientos. Y viceversa también. Esa confidencialidad, de que lo nuestro, lo del matrimonio es algo privado. Y uno tiene la plena libertad de comunicar todo su corazón a su cónyuge, con la confianza de que eso va a quedar aquí, dentro del matrimonio. Entonces, que el Señor nos ayude, queridos hermanos y hermanas, que haya esa plena comunicación. Algunas esposas ni siquiera saben cuánto gana su marido. Nunca les ha dicho. ¿Qué pasa con nuestra comunicación, hermano? Comenzando conmigo mismo. Que el Señor nos ayude a comunicar como debe haber entre el cuerpo y la cabeza, esa libre comunicación que facilita tanto la relación y el funcionamiento del matrimonio. Solamente para confirmar o remachar sobre lo que acaba de decir don Andrew. En Malaquías capítulo 2, el Señor llama a la esposa de uno la mujer de tu juventud, o del primer amor, pues. Comparten amor, afecto. Pero dice, tu compañera. O sea, la esposa debe ser la mejor amiga que yo tengo. El marido tiene. Y el marido debe ser el mejor amigo que ella tenga. Ahí le dejo eso. No sé, algunas veces no hay ese compartir de amistad. Es tu compañera. Y después dice la mujer de tu pacto, porque están compartiendo promesas de absoluta fidelidad el uno para con el otro. Pero es tu compañera. ¿Es tu esposo el mejor amigo tuyo? ¿Es tu esposa la mejor amiga?
No puede ser que unos casados tengan más confianza con otros fuera del yugo matrimonial, uno que tenga más confianza. No debería ser. A veces uno ha oído decir, es que se acabó el amor, ya yo no siento nada por ella. A veces hemos oído decir, a la luz de este pasaje, ¿qué significa la palabra amar? Ya se ha dicho bastante y sé que se nos ha descrito, ya don Samuel habló de que el amor es sacrificial, servicial, aquí santificador, santifica, pero es válido decir, ya yo no siento nada, y por eso se está pensando en el divorcio. Y lo otro es que la sujeción es para la mujer, aun si su marido no la está amando bíblicamente. Ella está sujeta, cumple su rol. Y él la ama, aun si ella no está cumpliendo ese rol de sujetarse. O sea, creo que sujetarse no va a depender, si él me ama, yo me sujeto. Y si ella se sujeta, yo la amo. No. Yo tengo que cumplir mi papel, mi rol, aún sin ver si ella realmente está cumpliendo ese rol. Entiendo que es así. Pero, ¿qué decir sobre eso? Se acabó el amor. Y por eso lo mejor es la separación, porque ya aquí el amor se acabó. El orden que creo que se ve en todo caso es que la instrucción para la parte sujeta viene primero y luego la instrucción para la parte que tiene la posición de cabeza o autoridad viene luego. Entonces, creo que la forma más normal de entenderlo es que estas instrucciones, estos imperativos para las casadas que están sujetas, han recibido esa posición de sujeción. Esto es indistintamente de la otra parte, si esté o no cumpliendo. Igualmente, la parte para el marido en este caso, bueno, lo dice claramente, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Podríamos visualizar el caso de que en algún momento el amor de Cristo va a fallar, va a dejar de existir. De esto hemos estado oyendo claramente. Entonces, el apóstol Pablo en este caso está dirigiéndose a personas que antes estaban muertos en delitos y pecados y haciendo la voluntad de la carne. Darle instrucciones a esas personas sería pérdida de tiempo. Pero ahora hemos recibido vida, hemos recibido todos los recursos divinos. El Espíritu Santo mora en el creyente. Entonces, pensar que el amor se va a acabar va totalmente en contra de el ejemplo que se está poniendo aquí, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Creo que considerar esta persona va a ayudar al esposo, pensar en el amor de Cristo, sentir la responsabilidad de mostrar un amor como Él ha mostrado, un amor que es invariable. Eso nos va a animar a los que tenemos esta responsabilidad. Se presentan situaciones muy difíciles, pero el Espíritu Santo anticipadamente veía toda posible situación. No hay necesidad de salir fuera de las Escrituras para otra
una situación que, bueno, no sabemos qué hacer en este caso. Aquí está el remedio en la palabra de Dios. No sé si estamos pensando algo más, hermano. En ambos casos, de la esposa y el esposo, esta porción también nos presenta la necesidad de obedecer la palabra del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces es un mandato que el Señor da en su palabra, así como todos los demás mandamientos y preceptos que tenemos en la palabra de Dios que debemos obedecer. Este es otro. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero en el versículo 25 tenemos el mandato para nosotros los maridos: amad a vuestras mujeres, de manera que no hacerlo es desobedecer al Señor, es desobedecer la palabra del Señor. Pero en esta porción de Efesios 5, el matrimonio es presentado como una figura de la unión de Cristo y su iglesia. Entonces, cuando el marido no ama a su esposa, no decide obedecer al Señor y amarla como aquí se describe, está deshonrando al Señor, porque está dañando una figura preciosa de la unión de Cristo y su iglesia y la forma como Cristo trata a su iglesia. De manera que es algo solemne no obedecer el mandamiento del Señor. Esto nos ayuda a los que están sintiendo que ya no aman. Bueno, hay que amar porque el Señor manda hacerlo. Pero quizá debemos preguntarnos, ¿qué es amar? ¿Es un sentimiento? ¿Es una emoción? ¿Es algo emotivo? ¿O es una decisión? Creo que lo que tenemos acá en cuanto al Señor nos ayuda, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él amó a la iglesia antes que ella existiese. Es difícil amar a la muchacha con quien uno se va a casar 5 años antes de conocerla, ¿verdad? Pero él sí pudo. Él amó a la iglesia antes de dar su vida por ella. De manera que es algo que él decidió hacer, algo real de su corazón. Pero luego dice, para santificarla, hay pasos que el Señor dio y da en la demostración de su amor, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y estos versículos están poniendo hincapié en la parte interna, en la parte espiritual, en lo que tiene valor, no tanto en lo externo, si lo llevamos entonces a la aplicación del marido y su esposa. El Señor va a presentar en el futuro a la iglesia a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Eso no es cierto en el terreno físico. Mientras más pasan los años, más salen las canas, el cuerpo se deteriora, las arrugas aparecen, ¿verdad? Pero en el Señor, la forma como Él trata y cuida a su iglesia, el efecto es todo lo contrario. Entonces, este amor no es algo emotivo, no es de sentimientos solamente, es algo real que se sacrifica por el bien del otro, buscando lo mejor para el otro,
de manera que haya una mayor satisfacción con el paso del tiempo. El paso del tiempo, de los años, trae dificultades que en el principio no había, pruebas de la vida, situaciones tristes que son naturales con el paso de los años. Pero aún en esas circunstancias, el amor debe crecer, el cuidado el uno por el otro debe crecer. Así es Cristo con su iglesia. También hay otro aspecto en el versículo 28 y 29. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Nadie aborreció jamás a su propia carne. Y aquí hay algo en el cual los maridos muchas veces fallamos. Creo que aquí se está enseñándonos, hermanos, que nunca debemos herir a nuestras esposas. Debemos ser sensibles, debemos ser tiernos con ellas. Son vasos más frágiles. Nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. No es natural que una persona se aporree, que una persona a propósito se hiera. Nadie aborreció a su propio cuerpo. Bueno, la esposa es el cuerpo. Y no debemos nunca a propósito herir, causar un malestar, hacer algo a propósito que pueda herir esa sensibilidad. Capítulo 3, como hemos oído, este caso de la hermana que tiene su compañero que no es salvo. No sé pues si ya en ese momento ellos están casados o no. Lo cierto es que el mandamiento es para la hermana que ella por su testimonio lo va a ganar. Pero la inquietud es, y yo sé que puede ser que entre el pueblo del Señor hoy congregados haya algún caso, algunos casos de alguna hermana que teniendo ya su compañero, no siendo casado, viviendo ellos así en concubinato, pues ella creyó o él creyó y ella está esperando en el Señor, deseo de servir al Señor, no es bautizada porque no se ha casado y ha pasado un lapso de tiempo y hay inquietud en sus corazones y pensamientos. Y bueno, seguramente hoy ellos están deseando oír algo de que el Señor pueda ayudarles pues en esta situación. Y es la pregunta pues que qué hacer pues en ese momento. Ya han pasado muchos años, ella todavía no ha procedido al bautismo porque el cónyuge no quiere pues. Y ella está esperando qué hacer en esos casos, o en ese caso. Toda situación, pero pensemos en una hermana recién creyente y ante esta escritura se le está animando a ganar a su esposo sin palabra por su conducta. Entonces, al creer en el Señor, debe haber de una vez ese anhelo que esta persona llegue a ser salvo. Por otro lado está el anhelo de agradar al Señor, de apartarse de fornicación, de vivir una vida santa. Y bueno, nos impresiona tantos casos de personas tan pronto llegan a creer en el Señor, de una vez están sintiendo la necesidad de corregir la situación en la cual están viviendo. Y todo caso es diferente, pero hay este deseo de agradar al Señor
en apartarse del pecado, vivir una vida santa. Hay también el deseo de que esa persona con quien he vivido tantos años sea salvo. Pienso que solamente el Señor, el Espíritu Santo de Dios, dará la sabiduría para saber en cada caso qué hacer. No sé si los hermanos pueden ayudarnos más. Perdón, hay que tener cuidado de cómo aconsejamos. Don Santiago Segura decía, no hay que decirle a los creyentes qué van a hacer. Dígale lo que dice la palabra. Si está en una relación concubinaria, eso es fornicación. Entonces la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. También hay la posibilidad de que ella soporte ese estado, no pueda ser bautizada hasta que él se convierta o hasta que él cambie de mente y se case. Se han visto casos, ha habido ejemplos en ambas direcciones. Una vez que cree en el Señor, tú no eres mi esposo, mientras estemos aquí así en esa condición, no nos casemos, se rompe la relación. Pero hay casos donde ha habido años, una familia creada legalmente en nuestra jurisprudencia, se le dan todos los derechos de marido y mujer sin ser casados, pero a la luz de la Biblia están en una relación fornicaria. Entonces han soportado y el Señor ha actuado en tiempo futuro, pero hay que tener cuidado, porque si usted le dice cásese y le va mal, usted es el culpable, yo. Comparte responsabilidad por las cosas que salgan mal. Entonces, o la persona le va a reclamar a usted, porque usted me dijo que me casara y salió mal. Entonces, don Santiago Seward aconsejó a don Delfín Rodríguez, y yo me aproveché de ese consejo, y lo hemos procurado practicar o seguir, porque uno tiene que tener cuidado. Uno expone y la persona decide. Si le va bien o le va mal, ella es responsable, esa persona es responsable por su decisión. Pero en este caso de 1 Pedro 3, son parejas casadas. La señora creyó en el Señor, y entonces su marido, no solamente que es inconverso, sino que no quiere ir a la reunión, no quiere nada con el Evangelio, no quiere ni que le hablen. Entonces, en este caso, el apóstol, ese es el caso extremo que puede conseguir una creyente casada con su marido inconverso. Cuando vino a Cristo ya estaban casados. Entonces, este es un caso extremo, la peor de las situaciones que puede encontrar una hermana casada, creyente, que su marido no quiera ni que le hablen. Bueno, háblele con su conducta, háblele con su manera de vestirse, su conducta casta y respetuosa. Es como dijo un hombre que estaba confesando fe por allá en el oriente de Puerto Cabello, y los hermanos le dijeron, ¿qué le llamó la atención? ¿Qué le hizo buscar al Señor? Mi esposa, fulana, desde que creyó, era un libro abierto para mí, por el cambio que el Señor, parece que ella era peleona y agresiva, pero desde que el Señor la salvó, además de que ella oraba por él, hasta en voz alta para que le escuchara, allí en el cuarto, él dijo, era un libro abierto para mí. Y hoy el hombre fue llevado a buscar al Señor, a buscar al mismo Salvador que su Señor había conseguido. Pero el Señor nos ayude pues a seguir el ejemplo de la palabra. Entonces, aparte, hermana, hay algunos que piensan que usted debe vestirse con pudor y modestia como una evangélica solamente para la reunión pública. Pero aquí en 1 Pedro capítulo 3, en una esfera familiar de la casa, del hogar, él dice cómo se debe vestir la hermana. O sea, no solamente para el culto, y usted se hace santica, se hace evangélica. No, es hasta en la casa, hasta en lo privado de la casa. Ella debe vestirse como una mujer que profesa piedad, que dice que conoce a Dios. Ese es aparte, ese es un paréntesis, aprovechando la oportunidad.
el matrimonio me preocupa porque yo antes de casarme pedí mucho consejo. Y don Kenny una vez fue a la asamblea. Yo estaba orando al Señor que me diera palabra. Y él iba camino a Loza, creo que era. Y yo le pedí al Señor, Señor, yo voy a ir al culto porque usted me ha dado una palabra. Y él llegó allí y el tema estaba hablando de otra cosa, pero él hizo la mención y dijo, yo no sé si un hermano está orando aquí para casarse, pero ore, pase todo un tiempo orando antes de casarse. Y no vaya a ser que pase toda una vida llorando, orando después de casarse. Eso marcó mi corazón. Entonces, hermano, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? Que nos ayude. Tengo una pequeña comisión, pero quiero hacer la pregunta para que me ayuden, porque el matrimonio se está tomando livianamente. Y por eso es que están habiendo muchos matrimonios, Señor, guarda el mío, guarda el de todos nosotros, se están destruyendo. Aquí dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Pero lo que estamos viendo hoy en día es que los padres están apoyando a los hijos, cásate y vive aquí con nosotros. Entonces, ¿qué implica esto allí? Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, porque el Señor quiere usar los matrimonios en su obra. Y uno de los requisitos de los diáconos, gobierne bien su casa. Habla aparte, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, ¿qué nos pueden ayudar en esta expresión aquí? Porque se está viendo falla tanto de los jóvenes como también de los padres, que se está evadiendo este principio que viene del huerto del Edén. Hemos aprendido que ese pasaje, por tanto, por esto dejará el hombre. No dice, por esto dejarán el hombre y la mujer también deja, pero ella deja una esfera donde estaba sujeta a sus padres y va a entrar en una esfera donde va a estar sujeta a su marido. Pero aquí el hombre dejará, he aprendido que aquí hay un principio de separación, tiene que haber una separación, se está formando un nuevo hogar. Y sabemos que los padres apoyan a sus hijos, pueden apoyarlos. Puede ser que un matrimonio tiene un hogar pero no tiene una casa, y los padres pueden ayudar, pero siempre tiene que darse por sentado de que hay una separación, hay un nuevo hogar. Y para la separación, dejar el hombre, creo que se conecta con lo que se enseñó en esta mañana. Tiene que haber madurez económica para separarse. Puede ser que reciba apoyo de los padres, pero tiene que haber madurez económica, tiene que haber madurez física para la separación, tiene que haber madurez emocional, porque muchas veces hay un conflicto y rapidito se va a la casa de los padres a refugiarse allí. Hay un nuevo hogar y hay una separación. Y tiene que haber madurez espiritual. Entonces, para la separación tiene que haber la madurez. Por eso es que iniciar un matrimonio sin esa madurez va a crear conflicto. Entonces puede ser que geográficamente no hay una separación tan grande, pero tiene que haber la distinción de que allí hay un nuevo hogar y cuál es el rol. Dejará el hombre. Él deja esa esfera donde él estaba sujeto a sus padres para entrar en una esfera donde él ahora va a ser cabeza, y ya hemos escuchado que implica ser cabeza. Entonces hay un principio de separación, hay un principio de unidad, dice, se unirá a su mujer, se unirá. Y también hemos aprendido de que aquí el verbo unir es pegamento, se va a unir a su esposa, se va a pegar en ese sentido. Por eso es que la idea de separación no debe estar en el matrimonio,
porque es como dos hojas que se le echa un pegamento y se unen, quedan pegadas, y usted intenta después que ya están pegadas, separar esas dos hojas, van a quedar inutilizadas. Entonces, hay un principio de separación, hay un principio de unidad y un principio de permanencia. Serán una sola carne. Uno nunca inicia una relación pensando en que esto va a llegar hasta un punto, no. Es hasta que la muerte los separe. Esa es la idea. Entonces, este versículo, como ya se ha indicado, el apóstol Pablo lo trae del principio y allí está diciendo mucho. Es un pilar para el matrimonio. Tiene que haber separación, hermano. Y como ha dicho nuestro hermano, muchos de los problemas que pudiéramos estar afrontando es que posiblemente todavía está el cordón umbilical con los padres. Tenemos que respetarlos, honrarlos. Más adelante, en el estudio de mañana, se va a hablar sobre ese tema. Pero la influencia de ellos en el matrimonio, en el nuevo hogar, debe ser para orar, aconsejar sabiamente, pero nunca para manipular y llevar a cabo sus objetivos porque pueden ser dañinos. Hay un nuevo hogar y ese nuevo hogar debe ser respetado. Eso es una tienda aparte. Quiero preguntar algo que estoy viendo de gran importancia. Estamos hablando del matrimonio y estamos viviendo tiempos de muchas doctrinas que no se sujetan a la palabra de Dios. Y pudiera darse el caso que en X lugar creyó un hermano, la persona creyó al Señor y decidió congregarse en el nombre del Señor por la vía, pues que ese es el camino de la vía del Señor, pero su esposa está en otra doctrina. Entonces, ¿qué hacer con ese hermano que creyó en ese lugar? No hay más creyentes. Entonces, ¿cómo se hace pues con él si él tiene una compañera, una esposa que está en otra doctrina? ¿Se obligaría a casarse o qué es lo que hay que hacer, hermano? Respondan ustedes porque es lo que quiero que ustedes nos enseñen. Como hemos oído, el consejo sabio es poner ante ellos las Escrituras. No decirles qué van a hacer, sino es el caso de que no estén casados cuando llega a creer en el Señor. Bueno, eso requiere la sabiduría de Salomón. Y ya Salomón murió hace mucho tiempo, pero tenemos las Escrituras y tenemos el Espíritu Santo de Dios. Cada creyente tiene el Espíritu Santo de Dios. Y desde el momento de el nuevo nacimiento, está el ejemplo de Saulo de Tarso. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor va a honrar ese deseo en el corazón de hacer la voluntad de Él. Tenemos las Escrituras, que uno va a renunciar sus convicciones en cuanto a la asamblea, en cuanto a el modelo que nos ha dejado, simplemente para poder seguir viviendo con una mujer. Bueno, ¿qué profundidad tendrían esas convicciones? Entonces creo que el consejo es, hermano Francisco, mostrarle pues la palabra de Dios, lo que el Señor está esperando del creyente, apartarse de la fornicación y obedecer su palabra. El Señor va a guiar paso a paso a cada uno. Ciertamente el Señor nos enseña en su palabra que Él es el consejero y eso lo creemos todos los cristianos, los que hemos creído y confiado en Él, y vamos cada vez que tenemos un problema a nuestro Señor. Pero también sabemos nosotros que hay instrumentos en el pueblo de Dios que nos pueden guiar a una luz.
porque el Señor los tiene puestos ahí para eso. ¿Cómo hago yo que estoy edificando mi hogar? Y a veces personas como yo, por ejemplo, que tengo un carácter fuerte, ¿cómo hago yo para buscar un consejero en el pueblo del Señor? Porque vamos a ser claros, no a todo el mundo se le puede estar contando los problemas del hogar. Pero, ¿cómo voy a hacer yo para que una persona a la cual yo me dirija al pueblo del Señor no use todo lo que yo le estoy contando para usarlo en mi contra y más bien acabe de destruir mi matrimonio y lo acabe de dividir? ¿Cómo busco yo un consejero en el pueblo del Señor para que me ayude en mi matrimonio? Si hay verdaderos pastores, hermano. Si hay. Si usted tiene razón, no se puede estar contando todo eso. Todos no nos pueden ayudar, todos pueden orar por uno, pero todos no nos pueden ayudar. Uno tiene que buscar una persona que nos ame, que sea madura, sea espiritual y que pueda ayudarlo, pues, pero te tiene que... Yo no sé qué esconde, qué viene detrás de la experiencia del hermano que dice, pero sí hay hermanos con corazón de pastor, sí hay. Y entre nosotros en el pueblo del Señor, sí hay comunión en el Espíritu, si hay afecto entrañable, dice Filipenses capítulo 2, sí que lo hay, porque tenemos el Espíritu Santo, y en el pueblo del Señor no hay pueblo como su pueblo, pues a pesar de todos sus defectos. Pero no sé, no me atrevo a ir más allá pero sí, hermano, sí se puede conseguir, y si no, usted ve que no hay, procure usted llenar ese vacío. El amor cubre multitud de palabras. Mire, ¿qué hacemos, hermano? Usted es un hombre grandote así y este también es. ¿Qué vamos a hacer? Adelante. Bueno, solamente estaba pensando para ayudar. Y yo sé que es difícil y quizá muy difícil. Una de las grandes dificultades que se presentan en nuestras congregaciones es la falta de consideración de las emociones. Somos seres emocionales. Y esa es quizás una gran debilidad que hay en las asambleas. Pero lo que estoy pensando, hermanos, es sencillo. El ejemplo supremo es el Señor. Y yo sé, hermano, mire, el estándar de Dios es tan grande. Yo tengo aquí a mi esposa presente. Y Dios me manda a mí, debo amarla como Cristo amó a la iglesia. Y yo tengo que reconocer que no lo he hecho así. Sería hipócrita si dijera sí, yo lo hice. Entonces, lo que Dios exige o lo que Dios quiere de mí, de hecho, es algo tan maravilloso que creo que somos privilegiados como matrimonio. De que Dios quiera a través de nosotros manifestar algo. Ese misterio de Cristo y la iglesia manifestado en el matrimonio. Pero estaba pensando, hermanos, y aunque yo creo que los hermanos lo dijeron, que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Usted y yo somos parte de esa iglesia. Cristo me amó. Creo que lo que nos va a ayudar en nuestra deficiencia, estamos sujetos a esta naturaleza pecaminosa, pero lo que nos va a ayudar es considerar el gran amor que Dios tuvo para conmigo, indigno pecador, miserable pecador. Él tuvo misericordia de mí y por el amor me salvó. Entonces creo que lo que puede ayudar en esos conflictos, considerar cómo Cristo me ha amado, cómo Cristo amó la iglesia. Pero otra cosa que ayuda, hermano, es la sencilla obediencia a la palabra de Dios. Es Dios quien me lo está mandando. Yo en días pasados, y lo digo públicamente, cometí un error en una dificultad que había en un lugar con un matrimonio. De muchos años la dificultad y se manejó la posibilidad de un psicólogo. Yo, bueno, podría ser, pero yo estaba pensando que sí. ¿Hay algo que esté por encima de la palabra de Dios? ¿Hay algo que esté por encima del poder del Señor? No lo hay. Pero hermanos, eso va a requerir de nosotros la humillación, el reconocimiento de nuestras fallas, de nuestras faltas, y la humillación para creer, para obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Hay tiempo todavía para hacer la pregunta? Sí. Gracias.
Estamos estudiando, hermanos, dos porciones. En la mañana de este día estuvimos estudiando en el libro del Génesis el caso de Rebeca e Isaac. Y en el primer estudio estuvimos oyendo el caso de Rebeca, que ella salió de su hogar para encontrarse con su amado Isaac. Entonces, estuvimos escuchando en esta mañana que don Santiago, él le preocupaba que algunos hermanos que se iban a casar se iban a otras asambleas, y había esa preocupación. Pero en este caso, en este estudio que estamos en este momento, leemos en el versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, hermano, pregunto, en este caso, ¿qué queda neutro entre los dos casos? Cuando Rebeca salió de su hogar para irse a otra tierra donde estaba Isaac, y aquí vemos que el hombre deja a su padre y a su madre. Ahora, cuando una persona o dos personas se van a unir en matrimonio, como hemos oído de nuestro hermano, el que dio la introducción, nuestro hermano Rubén, él dice que debe haber en ambas personas la madurez económica, madurez espiritual y así, etcétera, etcétera. Entonces, cuando dos personas contraen matrimonio, deben tener, en este caso, la madurez económica, y debe haber un hogar para donde ir, para donde el esposo debe llevar a su esposa. Pero es prudente que una persona que contraiga matrimonio llevar a su esposa a un local donde hayan algunas habitaciones y permanecer allí, o construir su casa, su hogar. Pregunto, hermano. Creo que las preguntas del hermano se han respondido, ya. Debe haber suficiente madurez y preparación previa, de manera que el marido tenga un lugar propio donde llevar a su esposo, sea comprado o sea alquilado, pero un lugar adecuado, donde puedan ellos establecer su hogar independiente de los padres de ambos. Por aquí, cuando se cita aquel pasaje del primer matrimonio en Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ya don Rubén explicó que Dios está enseñando que el hombre que ha estado sujeto a su papá, en casa de su papá, siendo su papá cabeza de ese hogar, al casarse, él sale de ese hogar para formar su propio hogar, donde él ahora es cabeza. Él deja a su padre y a su madre, se une a su mujer. En el caso de Rebeca, ella, la esposa, deja esa esfera de sujeción a su padre para entrar en un nuevo hogar donde es sujeta a su marido. Entonces, lo que la esposa deja es un poco diferente a lo que el marido deja en relación a la sujeción. Pero sí es prudente y es sabio que ambos formen un hogar en un lugar separado al hogar de los padres. Es difícil que mi esposa cocine en la misma cocina donde cocina su mamá. ¿Quién es la cabeza de esa cocina?
ella debe tener su propia cocina. Y es difícil que yo sea cabeza de mi esposa si yo vivo en la casa de mi suegro, porque ella estuvo sujeta a él, a su papá, pero ahora debe estar sujeta a mí. Esas dificultades se evitan cuando se sigue el ejemplo bíblico de que cada matrimonio debe tener su propio hogar. El hermano Miguel ha tenido el micrófono enfrente y ahora sí vamos a dejarlo, ¿verdad? Bueno, hermanos, quisiera solamente recordar un versículo que a mí me sigue ayudando. Versículo que usamos para la predicación, pensando en el versículo 25, maridos, amad a vuestra mujer, ese mandato para el hombre, pensando en Romanos 5 y 8. Porque más Dios muestra su amor para con nosotros. Y eso me ha ayudado, hermano, porque creo que es el ejemplo por excelencia, el Señor allá, porque el Señor nos dice que nos ama, pero no solo lo dice, Él lo muestra. Y es la idea, hermano, por eso lo recomienda aquí al marido. Yo lo digo, me uno a lo que dijo mi hermano Andrew. Igual, a mí me cuesta tanto expresar lo que siento, y uno, el hombre, es muy práctico, o por lo menos yo. A mí no me importa mucho si queda bonito o no, a mí me importa que funcione, pero a mi esposa le gusta que quede bonito. Ella me ha enseñado a mí a que debe funcionar y quedar bonito. Y yo debo, hermanos, mostrar ese amor. Para el hombre es más difícil. Y creo que una de las recomendaciones que el Señor nos está dando aquí, cuando dice marido, amad a vuestras mujeres, siempre lo conecto con ese versículo. Porque Dios, no es que Él tiene amor, Él es amor. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él dio a su Hijo. Si Él no solo, hermano, lo dijo, Él lo mostró, y de qué manera lo mostró. Entonces, hermanos, creo que el Señor nos ayude a nosotros, los varones, a mostrar el amor. A veces yo la amo y ella sabe que yo la amo, pero debo, hermano, mostrarlo. Aquí me estoy poniendo cuchillo en la garganta porque la tengo al frente y poniendo atención. Pero el Señor, hermano, nos ayude a nosotros para tener en cuenta que debemos mostrar, y creo que es el énfasis de aquí.